que tengan el video. Ya, entonces, básicamente lo que tenemos acá es cómo la economía global ha ido cambiando a partir de mitad o la primera parte del primer cuarto de 1800 hasta el año 2025. ¿Qué podemos observar de esta evolución? Yo no sé si hay dudas respecto del primer bloque, si hay consultas, tal vez hay algunas personas que tengan algunas dudas ahora y que no lo hicieron anteriormente. Dejo el espacio para eso. ¿Si hay alguna duda? Ya, no hay duda entonces. Entonces, bueno, ¿qué podemos observar en esta tabla que aparece acá? Y que después lo voy a vincular con los desarrollos que han habido acá, digamos, ¿ya? Que han habido en este gráfico que aparece acá. Esa es un poco la idea de esta primera clase introductoria. Bueno, si ustedes se fijan, en cuanto al crecimiento del PIB per cápita, aquí, ¿por qué yo voy a poner énfasis? Es un segundo punto, porque voy a poner énfasis en el PIB per cápita y no necesariamente en el PIB. Porque al menos el PIB per cápita me da una idea de, en el fondo, controla por el crecimiento de la población. Obviamente es esperable que países que tienen un crecimiento, que tienen economías más grandes, probablemente crezcan más, ¿ya? Entonces, por eso el PIB per cápita, o es razonable pensar eso, más que esperable. Es razonable pensar a priori, en el sentido común uno diría, países que son economías grandes probablemente van a tener crecimientos más grandes. Y por eso nosotros lo que hacemos en economía generalmente descontar el efecto de la población, es decir, descontar el efecto del tamaño del mercado, el tamaño del PIB asociado al crecimiento de la población, el tamaño de la economía. Entonces, por eso el PIB per cápita de alguna manera lo que hace es aproximar, digamos, el crecimiento del PIB por persona, ¿ya? Y en el fondo descuenta el efecto tamaño de la economía. Entonces, por eso el énfasis lo voy a tener puesto en la parte de arriba, no obstante que detrás, ¿ya? Está este componente, digamos, que es el crecimiento del PIB. Igual voy a hacer referencia a los dos, digamos. Entonces, ¿qué uno observa de acá, digamos? Hay varias cosas que uno puede destacar de este gráfico o de esta tabla en el panel superior. Primero, fíjense el crecimiento de lo que tenía el mundo entre 1820 y 1910. El crecimiento del mundo era 1,6% por año. Es decir, el mundo en el periodo si uno quiere, siglo XXI, la economía mundial crecía al 1,6%. Y la economía que crecía más es un 4% que era Estados Unidos. Está destacada con rojo. Si uno compara y sigue viendo el mundo, el periodo 1910-1950, el periodo asociado a las guerras, 1914-1918, la Primera Guerra Mundial, ya 1929, la crisis financiera de Estados Unidos, la Gran Depresión, 1929-1932 aproximadamente, y después la Segunda Guerra Mundial de 1939-1945 y la posguerra hasta 1950, crecimiento de la economía mundial 0,7%. Es decir, alrededor de la mitad del crecimiento que tenía en las décadas previas, en todo el periodo del siglo anterior. El periodo, si uno quiere, veamos primero el mundo, fíjense el crecimiento que tuvo la economía mundial con posterioridad al periodo de guerras, ¿ya? 3,5%, es decir, hubo un repunte sustantivo del crecimiento en el periodo de recuperación de la economía mundial, que una parte puede haberse debido a un crecimiento de largo plazo, recuperación después de todo lo que se perdió, crecimiento de la población, destrucción de infraestructura que hubo durante las guerras, sobre todo en Europa, no tanto en Estados Unidos, más en Europa que en Estados Unidos, y en parte en Asia, pero una parte de este crecimiento del 50 al 70 fue recuperación, y otra parte fue construcción de nueva infraestructura, ¿ya? 3,5%. El doble, o un poquito más que el doble, de lo que se crecía en el periodo anterior a la guerra. El periodo de los 90
4,2%, mucho más que lo que hubo en el periodo previo, y ahí la economía, si uno quiere, la economía mundial desde los años 90 hasta ahora ha crecido en torno a 4%, lo cual claramente un crecimiento sustantivo respecto a lo que es el crecimiento previo. Ahora, lo interesante es analizar, digamos, cómo se ha distribuido este crecimiento y cuáles son los motores. Cuando uno habla de los motores de crecimiento en la economía mundial, ve, bueno, cuáles son las economías que están liderando el carro de crecimiento. Y fíjense que el periodo previo ya, a la guerra, el crecimiento lo llevaba a Estados Unidos. ¿Y cuál es el fundamento de ese crecimiento? El fundamento de ese crecimiento en Estados Unidos tiene que ver con, y bueno, fíjense acá, el crecimiento de Chile de 3,6% tiene más que ver con Estados Unidos que un crecimiento propio de la economía chilena. En parte, después vamos a explicar en qué estaba Chile en ese momento, digamos, pero si ustedes se fijan acá, Japón y China crecían por debajo del 1%, es decir, no eran economías motores, no eran economías que lideraran el crecimiento, pero el motor de crecimiento en la década en el siglo XVIII, siglo XIX, perdón, previo a las guerras, era Europa y Estados Unidos. Bueno, ¿y qué pasaba en Europa en ese momento? En Europa eran los primeros atisbos de la revolución industrial, fundamentalmente en Gran Bretaña, en donde se descubren, por ejemplo, se descubre la electricidad en Gran Bretaña, se descubren nuevas fuentes de energía, fundamentalmente asociadas al carbón, a la explotación del carbón, la electricidad, y el descubrimiento de la instalación del ferrocarril como la principal fuente de transporte a nivel global, y además el crecimiento del comercio naviero. Entonces, una parte del crecimiento está explicado por el crecimiento de Europa, a partir de, sobre todo en Gran Bretaña, ¿ya? El crecimiento del Imperio Británico es notable en ese sentido, no tanto del Imperio Español y Europa continental, pero fundamentalmente sí Gran Bretaña. En la segunda parte del siglo de 1850 a 1840, el crecimiento de Estados Unidos se fundamentó en el crecimiento o en la explotación de las zonas de la fuerte inmigración que hubo desde Europa a Estados Unidos, y de ahí la inmigración dentro de Estados Unidos interna hacia el oeste de Estados Unidos, que explotó zonas, digamos, que hasta el momento estaban concentrados en la costa este, y empezaron a explotarse zonas en la costa oeste, y que demandó, digamos, fuertes recursos para la instalación de infraestructura fundamentalmente asociada a la construcción del ferrocarril en Estados Unidos. Entonces, ese crecimiento liderado por Estados Unidos llevó o explicó este crecimiento de 1,6% de la economía mundial. Ahora, ¿qué estaba pasando en Chile? Chile venía en ese momento, en el periodo preguerra, Chile estaba saliendo de la guerra de independencia, que como toda guerra destruyó una buena parte de la infraestructura existente, previa que tal vez no era mucha, pero que destruyó infraestructura, caminos, destruyó pueblos, y comenzó el establecimiento del Estado Nacional, que implicó recursos en términos de organizar el Estado, empezar a cobrar impuestos a los ciudadanos, comenzar a pagar a los funcionarios. Toda esa revolución que comenzó a partir de 1818 y que tuvo un periodo de anarquía en Chile y que se empezó a establecer con el gobierno del presidente Bulnes a partir de 1840, fue el inicio del proceso de crecimiento chileno, y que tuvo su pic en 1850, y que con la anexión de las tierras de Arica y de Antofagasta constituyó un elemento, una fuente importante de crecimiento, sobre todo por el lado de los minerales. Ahora, la economía mundial en este periodo consistía en una economía muy liberal, en donde una parte de las inversiones en Latinoamérica se conducían a través de compañías inglesas que explotaban fundamentalmente el mineral. En Chile, por ejemplo, se destacó el descubrimiento del mineral de cobre de Chañarcillo, que fue una fuerte importante de ingresos para el Estado. Hubo
impuestos a las exportaciones en este momento, pero en general era momentos en que la economía global tenía una fuerte globalización, pero asociada al comercio, y asociada al comercio vinculado con las inversiones inglesas, ¿ya? Que era el principal imperio, ¿ya? La principal plataforma política que tenían los gobiernos en ese momento. Y eso es lo que caracterizaba a 1910. A partir de 1910 se produjo una crisis en la forma de funcionamiento de Europa, fundamentalmente con la destrucción de los estados nacionales, sobre todo en Alemania, ¿ya? Y eso llevó a procesos de reconfiguración de Europa, y un conflicto sobre todo en Europa continental, y que conllevó en definitiva que colapsó en la construcción de los estados nacionales, llevó, digamos, a la destrucción de los imperios, que llevó, digamos, colapsó en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial que se estructuró en un contexto de desbalance en crecimiento entre lo que era Europa y lo que era Estados Unidos. ¿Qué estaba pasando en el momento de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos? En Estados Unidos se estaba viendo la Belle Époque, o por decirlo así, en el fondo había un boom de crecimiento en Estados Unidos, 4% hasta ese momento, y ese boom de crecimiento llevaba o conducía a un fuerte crecimiento de la bolsa como un mecanismo de financiamiento de muchas empresas que se construyeron en el periodo previo, muchos de los grandes conglomerados asociados a la energía, a la explotación de los recursos naturales, se construyeron a principios de los 1900, y que una parte importante se financiaron con el boom que había en la bolsa en Estados Unidos. Entonces el boom de la bolsa llevó a una exuberancia, hoy día en términos actuales, a una exuberancia irracional en los mercados financieros en Estados Unidos, que era el momento en que estaba Estados Unidos comparado con Europa, que estaba en una crisis política sustantiva, de reconfiguración del panorama político en Europa. ¿Ya? Y lo que uno ve, por ejemplo, si uno analiza o si uno ve cómo eran los procesos de crecimiento, fíjense cómo cae el crecimiento de Europa entre 1910 y 1950, ¿ya? Producto fundamentalmente de las guerras. Cae el crecimiento de Estados Unidos en parte por el proceso asociado a la Gran Depresión de los años 30, y cae, digamos, a la mitad, el crecimiento de Estados Unidos a la mitad. Y fíjense que China, Japón, Asia en particular, no eran fuentes de crecimiento aún. Y eso, fíjense cómo Chile sigue al crecimiento de Estados Unidos, digamos, y de Europa, y en el fondo, en el caso de Chile, exacerbado por la dependencia que tenía Chile de los recursos naturales, en parte en ese momento del cobre y en parte del salitre, y que llevó a un proceso de crecimiento bien magro de Chile en el periodo 1910-1950. ¿Qué ocurre después de todo ese proceso de configuración del crecimiento mundial durante el periodo de las guerras, 1914 y 1945? Lo que ocurre primero hay un acuerdo mundial, que es el acuerdo de Bretton Woods, en donde a nivel global se crean las principales organizaciones que hoy día conducen los procesos políticos a nivel global. Primero las Naciones Unidas, las organizaciones financieras y económicas dependientes o vinculadas a las Naciones Unidas, le hace el Fondo Monetario y el Banco Mundial, se crean en 1945. Esos son los acuerdos de Bretton Woods. Bretton Woods es una zona en Massachusetts en donde se negociaron todos estos acuerdos. Uno de los principales promotores de estos acuerdos es John Maynard Keynes, que después vamos a hablar de él, ¿ya? Y que él lo que quería era básicamente un acuerdo global respecto de cómo deberían organizarse las organizaciones multilaterales. Bueno, muchas de las propuestas de John Maynard Keynes, que después terminaron siendo correctas, no fueron adoptadas en ese momento,
pero se crearon las grandes organizaciones multilaterales. Y uno de los acuerdos que hubo fue el Plan Marshall. El Plan Marshall fue básicamente un préstamo, un programa de apoyo por parte de Estados Unidos a Europa para la reconstrucción de Europa en la posguerra. Ahora, Estados Unidos en el periodo de la Segunda Guerra Mundial fue una economía que resultó beneficiada del crecimiento de la posguerra, fundamentalmente por la alta demanda por infraestructura militar, ¿ya? Infraestructura y la industria militar en general fue bastante beneficiada. Y una buena parte del crecimiento de Estados Unidos tuvo que ver con el crecimiento de la población en la posterioridad, con posterioridad a la Segunda Guerra, lo que se llaman los baby boomers, y que llevó a un crecimiento importante de la infraestructura en las principales ciudades de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos de alguna manera se benefició de la guerra. Salió bastante fortalecido de la guerra después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Salió fortalecido de la Primera Guerra con su involucramiento y salió fortalecido aún más de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto fue la economía líder después de la Primera Guerra Mundial. Y eso llevó a que la recuperación de Estados Unidos fuera bastante fuerte. Fíjense que Estados Unidos, si bien no llegó a los periodos previos, pero tuvo un crecimiento de 2,3. Ahora, si yo sumo el crecimiento promedio de Estados Unidos y lo comparo con el crecimiento promedio de Europa desde 1820 a 1970, es decir, bastantes años, casi 80 años de crecimiento, ¿ya? El crecimiento de Estados Unidos claramente supera el crecimiento de Europa. Ahora, nótese acá el crecimiento de Europa en las décadas posteriores a la posguerra, crecimiento de 4,5%, es decir, fuerte recuperación, a partir de un periodo de 0,6% en la previa, que en el fondo involucra una fuerte destrucción de infraestructura, destrucción de ciudades, construcción de nuevas ciudades entre 1950 y 1970. Por lo tanto, lo que tenemos acá es un fuerte crecimiento mundial que lidera el crecimiento del mundo, pero se incorpora a partir de los 50 una nueva fuente de crecimiento, que es Japón. Japón, a partir con la intervención de Estados Unidos, después de la guerra atómica que se dio en Estados Unidos, Japón desarrolla una fuerte noción o un fuerte desarrollo de infraestructura, un desarrollo económico importante. Y en la primera economía asiática se incorpora el crecimiento mundial y con un crecimiento de un 8,5% en los siguientes años después de la Segunda Guerra Mundial. 8,5%. Entonces, una de los desarrollos importantes de Japón es el desarrollo de la industria tecnológica y en ese momento la competencia de Japón en la industria automovilística. Yo me acuerdo, yo era pequeño, digamos, en esa época, todavía no nacía, pero me acuerdo en los 80 que fue la primera partida de autos japoneses a Chile, y con la llegada de los autos Toyota. Y hubo reportaje en la prensa acá respecto de cómo Toyota estaba tratando de competir con los autos europeos y los automóviles americanos, que eran los líderes en construcción de la industria automovilística. Entonces, esos desarrollos en parte grafican, digamos, el fuerte crecimiento que tuvo Japón en la primera etapa de la posguerra, y que se empezaron a verificar no a partir de los 50 inmediatamente, sino que a partir de la segunda mitad de los 60. Y eso refleja este 8,5% de crecimiento anual en todo ese periodo 50-70. Chile, en ese momento, ¿en qué estaba Chile en los 50 y los 70? Era básicamente una economía agrícola y estaba tratando de desarrollar agrícola y con explotación minera, y estaba tratando de desarrollar su infraestructura, y buena parte de su crecimiento dependía básicamente de Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, no es extraño esperar que el crecimiento de Chile fuera bastante magro, no comparable con lo que era el periodo previo, pero que básicamente era consistente con el crecimiento de Estados Unidos. Las exportaciones de Chile en ese momento dependía fundamentalmente de las exportaciones de Estados Unidos,
y por lo tanto el crecimiento de Estados Unidos básicamente se replicaba en Chile. Ese periodo de crecimiento se mantuvo hasta los 70, ese era el patrón de crecimiento a nivel global, era el patrón de crecimiento a nivel de la economía mundial hasta los 70, y en los 70 comienza un nuevo, aparece un nuevo factor, y un factor tiene que ver con los precios de la energía. No sé si hay dudas, consultas respecto a este periodo o respecto a esta exposición que estoy haciendo hasta ahora. Consultas. No, profe. Ya. Bueno, ese patrón de crecimiento se persistió durante todo el periodo que termina en los 70. Y a partir de los 70 comienza se incorpora un nuevo factor en la economía mundial, que es fundamentalmente el rol de los precios de la energía. Y está generalmente asociado a la conformación del cartel de la OPEP en 1973. Hasta ese momento una buena parte de la propiedad y la explotación del petróleo a nivel global dependía o era por parte de la economía industrializada, es decir, Estados Unidos e Inglaterra. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial se reconfiguró el panorama en el Medio Oriente y se reconfiguró de tal modo de que la explotación del petróleo estuviera de alguna manera asociada a la economía industrial. Bueno, los países del Medio Oriente comenzaron a independizarse de esa política y a partir de los 70 establecieron el cartel de la OPEP, que básicamente llevó, en términos simples, llevó a que el precio del petróleo creciera en el año 73 desde $3, que era el promedio del precio del petróleo en los 60, a $20, que era el valor del precio del petróleo, $20-25, que era el precio del valor del petróleo que tomó después del cartel de la OPEP. Es decir, para cualquier economía que era altamente dependiente e industrializada, que era altamente dependiente de los precios de la energía, un aumento de 7 veces en el precio del principal insumo es un shock sustantivo. Y eso se llevó a denominar en los 70 como la crisis de lo energético, o la crisis de energía, que se transfirió a los consumidores en términos de inflación, y que en términos de un shock de oferta, si uno aplica la microeconomía, digamos, es muy simple verlo. Si el precio de los insumos se incrementa, ¿qué es lo que ocurre en cualquier mercado? Eso se traduce a nivel de los mercados, se traduce en un desplazamiento de la oferta hacia la izquierda y hacia arriba. Eso eleva los precios y reduce el nivel de producción. Entonces, lo que se produjo a nivel global, a nivel de todos los sectores, altamente dependiente en ese momento del precio de la energía, un aumento de los precios y una reducción de la producción. Entonces, lo que tenemos es que se genera un fenómeno nuevo a nivel global, que es el fenómeno de la inflación, que era un fenómeno que no era conocido hasta ese momento en la economía mundial, ¿ya? Y un fenómeno que al mismo tiempo coexistió con una caída de la producción, es decir, una recesión. Y ese proceso es lo que se denominó posteriormente como la estanflación, es decir, estancamiento con inflación. ¿Ya? Y ese proceso es el que predominó en los 70 y en los 80, fundamentalmente en la mayor parte de los 70, en donde, por ejemplo, Estados Unidos, en la época de Carter, la inflación llegó a casi el 10%, ¿ya? Y la economía no crecía respecto de lo que eran las décadas previas, de 1,8%, hubo crecimientos negativos incluso en Estados Unidos, y se generó el fenómeno de inflación en ese momento. Lo mismo ocurrió en Europa. Ahora, ese proceso duró hasta la mitad de los 70, principio de los 80, pero que llevó a la mayor parte de las economías industriales a enfrentar el fenómeno de la inflación, y con el instrumental de conocimiento que había en ese momento,
ya que eran básicamente instrumentos por el lado de la demanda, llevó a que en ese momento, cuando los hacedores de política veían aumentos de la inflación, la evaluación que había era que hiciéramos más contractiva la política fiscal. Si hay inflación, entonces la forma de reducir la inflación es reducir la demanda, pero lo que estaba ocurriendo a nivel global era que habían al mismo tiempo caídas de la oferta. Entonces el fenómeno de la inflación tenía dos componentes por ese lado, tenía un componente asociado más a la oferta que a la demanda. En ese contexto que surge lo que se llama el Reaganomics, que es el surgimiento de las prescripciones por el lado de la oferta agregada, y que lo sostenían básicamente el nuevo gobierno de Ronald Reagan y el gobierno de Margaret Thatcher, que básicamente lo que proponían eran generar incentivos por el lado de la oferta que permitieran aumentar la oferta y por ese lado reducir la inflación y al mismo tiempo de generar un shock de productividad a nivel global. Eso fue a mitad, principio de los 80. Y eso fue unido además con un boom por el lado financiero, que debería financiar, supuestamente en la prescripción de esa escuela, que debería financiar el crecimiento a partir de generar incentivos y generar espacios para el crecimiento de la economía a través del financiamiento. Y eso fue lo que fundamentó el crecimiento de la economía mundial, yo diría, en la segunda década de este periodo que aparece aquí, 90-70, que es a partir de los 80 en adelante. Entonces, la economía mundial se encuentra de los 80, primero con una reducción de la inflación, con una recuperación después de la primera etapa de la etapa crisis energética, y con una economía en donde el mercado financiero comienza a desarrollarse sustancialmente y significativamente. Ahora, los espacios, ese financiamiento o ese desarrollo del mercado financiero se debió en parte a que en los 70 el aumento de los precios del petróleo había generado una fuerte acumulación de activos por parte de las economías del Medio Oriente, Arabia Saudita, Irak, Irán, Qatar, es decir, todas las economías vinculadas al precio del petróleo habían acumulado fuertes activos. Y esos activos ya terminaban siendo depositados en el sistema financiero americano y europeo, lo que se llevó a llamar los petrodólares. Y lo que generó fue una fuerte liquidez internacional en los años 80. Esa liquidez internacional aquí llevó a que, como los bancos internacionales tenían fuerte liquidez, entonces empezaron a buscar nuevos negocios o nuevos mercados. ¿Y cuáles eran los nuevos mercados en ese momento? Las economías emergentes de ese momento, o la economía en vía de desarrollo. Y un mercado atractivo para la banca internacional en ese momento eran las economías latinoamericanas. Entre 1980 y la mitad de 1985, yo diría que después de 1977-82, hubo un fuerte crecimiento del financiamiento por parte de las economías latinoamericanas de sus operaciones, hubo incrementos de deuda de la mayor parte de la economía latinoamericana, y eso colapsó en 1982 con la crisis de deuda en México, que México declara en 1982 que no va a pagar la deuda externa, y eso llevó a que la Banca Mundial decidiera que no había más créditos para todas las economías latinoamericanas. Ya, por ejemplo, en el caso de Chile, en ese momento Chile tenía un déficit en cuenta corriente que alcanzaba casi el 10% del PIB. Hoy día, por ejemplo, el crecimiento, Chile tiene un superávit en cuenta corriente producto de la baja de las importaciones, pero lo que se habla generalmente a nivel global hoy día, a partir de todas las experiencias internacionales, que un país que tiene más de un 5% del PIB es en déficit en cuenta corriente, es un país que está en problemas. Entonces eso es como, para que ustedes tengan una idea de cuánto era el nivel del déficit en cuenta corriente, es decir, 10%
del PIB era prestado o era en pagos de deuda, ¿ya? Y pagos de intereses. Chile en ese momento, no muy distinto del resto de América Latina, se endeudó fuertemente y a partir de 1982, 1981 comienza la crisis de la deuda latinoamericana que se arrastró durante toda la década de los 80, que implicó, digamos, el involucramiento del Fondo Monetario para renegociar la deuda y renegociar planes estructurales a nivel de América Latina, pero que llevó en definitiva a un bajo crecimiento de América Latina. Eso fue el impacto de este exceso de liquidez que se gestó a mitad de los 70 en los países árabes, que impactó en el sistema financiero global y que terminó depositándose en las economías latinoamericanas. Como consecuencia tenemos que los 90, todos los 80 fue un periodo en donde básicamente la economía latinoamericana renegociaron sus deudas, Estados Unidos con un boom asociado al crecimiento de la economía producto del desarrollo financiero, producto de la recuperación en el periodo post-crisis energética, y al mismo tiempo se une otro factor que es el debilitamiento de las economías del área soviética, ya con la quiebra de la mayor parte de esa economía, el desmembramiento del bloque soviético, ya, y que lleva a que Estados Unidos se convierte en la principal potencia económica militar mundial, ya, y al establecimiento del sistema de mercado como el principal mecanismo de asignación de recursos. Esto a partir de los años 90. ¿Alguna consulta? ¿Alguna comentario? ¿Profe? Una consulta, no sé si usted sabe o lo desvío mucho el tema, pero yo tenía entendido que igual Venezuela tenía por ese tiempo igual un fuerte ingreso por petróleo también. O sea, ¿Él fue parte de ese movimiento de la OPEP sí, o cómo jugó eso? Venezuela, a ver, en los años 70 la OPEP incorpora a la mayor parte de los productores y exportadores de petróleo, incluido Ecuador, ¿ya? Y Venezuela. No es muy, Venezuela en ese momento era una de las principales economías de América Latina, ¿ya? Y de hecho, yo diría que en ese momento es la economía más desarrollada de América Latina, más que Brasil, más que Argentina. El nivel de crecimiento de Venezuela era sustantivo y una buena parte de los ingresos de Venezuela provenían del aumento del precio del petróleo. De hecho, todavía Venezuela hoy día tiene una de las principales reservas de petróleo a nivel global. El gran problema que tiene hoy día Venezuela es que no tiene la capacidad para explotarlos, digamos, pero por restricciones desde el lado fiscal. Ahora, en ese momento el crecimiento de Venezuela fue significativo y de hecho una fuerte inmigración por parte de ciudadanos latinoamericanos hacia Venezuela en ese momento. Entonces, en los años 70. Entonces, no sé si hay más dudas, consultas, comentarios respecto a esto. Ya, si no hay dudas, continúo. Entonces, nos quedamos en los años 90 con que las economías latinoamericanas ya estaban parcialmente recuperadas, ¿ya?, de la crisis de deuda que se habían visto enfrentadas en la mayor parte de los 80. De hecho, en la literatura económica, digamos, se habla de que si uno vea los libros de la CEPAL, uno busca por ahí, o ustedes buscan en Google la década perdida de América Latina, y la década perdida de América Latina es la década de los 80, en donde la característica central fue aumentos de deuda, renegociaciones con el Fondo Monetario, y esas renegociaciones con el Fondo Monetario implicaron bajo crecimientos negativos, en algunos países terminando con hiperinflación,
y en general reconfiguración o reformas estructurales de América Latina, que básicamente consistió en reducción del aparato del Estado, en muchos casos, digamos, de privatizaciones, de tal modo de generar recursos financieros para la operación de la economía, apertura de la economía hacia el exterior, ¿ya? Y que implicó, digamos, en el corto plazo reducciones de crecimiento. Entonces, toda la época de los 80 fue, a juicio de la SOPAL, fue la década perdida. Bueno, llega la época, la década de los 90, y lo que ocurre a nivel global es el primer fenómeno importante, ¿ya? Y que se verifica acá, digamos, si uno ve acá, uno compara el promedio de crecimiento del periodo 90-70, digamos, en un 4,2 a nivel global, ¿ya? Y Europa creciendo al 2,7, es decir, completamente recuperada de los efectos de la crisis energética y la recuperación después de ese periodo. Estados Unidos creciendo en un 2,2, y si ustedes comparan, miren, fíjense acá, Europa creciendo al 2,7, nunca más Europa creció más fuerte que en esa época, 2,2 de crecimiento en Estados Unidos creciendo más o menos en su crecimiento de largo plazo, y Japón ya reduciendo su crecimiento respecto de lo que eran los 50, 60, 70, digamos, a un 4,3, ¿ya? Y China comienza a partir de 1968 su proceso de reforma, que lleva un crecimiento ya importante de China. Es decir, son los primeros atisbos del crecimiento en China. Y fíjense Chile, creciendo entre 1970 y 1990 a un 0,9%, crecimiento bastante magro en todo ese periodo, fundamentalmente por los efectos, primero, de la crisis del petróleo en los 75 y el crecimiento negativo de la economía en 1981. Entonces, con todo, la economía chilena sufre una baja de crecimiento, pero hubo reformas estructurales importantes, que son básicamente la apertura al mercado financiero, la apertura de los mercados, la apertura del comercio internacional, ¿ya? Y que culmina en los 90 con la adopción de la democracia en Chile. Y esta adopción de la democracia en Chile se encuentra con un proceso en los 90 yo diría, de optimismo a nivel global, asociado a que Estados Unidos logra imponer lo que se llama el consenso de Washington, que básicamente propone el fortalecimiento de los mercados, la reducción del rol del Estado, el fortalecimiento de la acción privada a nivel global. Estados Unidos como la principal potencia económica a nivel global, y el debilitamiento del bloque soviético, que lleva, digamos, a que una buena parte de las economías del bloque soviético comienzan a desmembrarse, y se habla ahora del concepto de Europa emergente, ¿ya? Y el periodo previo fue la conformación del sistema financiero, del fortalecimiento del sistema financiero, que comienza en los 90 lo que se llama otro proceso, que es lo que conocemos hoy día como la globalización financiera. Y la globalización fundamentalmente consiste en la incorporación de muchas economías a nivel de los mercados financieros, la entrada de capitales voluntarios a muchas economías latinoamericanas y emergentes, tanto asiáticas como europeas, ¿ya? Y eso parte en los 90. Y yo diría que en los 90 es un proceso de mucho optimismo en cuanto a los negocios, ¿ya? Hay procesos de privatizaciones, hay procesos de inversión extranjera en buena parte de la economía latinoamericana, y eso lleva a un crecimiento sin precedentes en la economía mundial, que es desde los 90 a los 2000 de un 4,8%, ¿ya? Y fíjense el inicio del crecimiento de China. A partir de China, desde el año 78, comienza el proceso de fortalecimiento de su economía, a partir de incorporar mayores capitales y el desarrollo de los mercados en China, y eso lleva al crecimiento de China del 9,3%. Chile, entre los 90 y los 2000, aparece con un crecimiento de 4,7% acá, que es un crecimiento superior a lo que había tenido Chile en las décadas previas, ¿ya? Es decir, lo que uno ve, si uno toma acá el promedio, uno ve que Europa está creciendo muy similarmente a como crecía en la década previa, entre los 90 y los 2000, ¿ya? Japón
viene reduciendo su tasa de crecimiento, fíjense, a un 1%, y que yo diría que la tasa de crecimiento de largo plazo de Japón. Pero el gran motor de la economía entre 1990 y los 2000 lo empieza a constituir China, ¿no? Ya con un crecimiento del 9%. Y Chile, unido a eso, se enfrasca en primero, las principales fuentes del crecimiento de Chile en los 90, es, en primer lugar, el fortalecimiento de la democracia, una mayor credibilidad de Chile a partir de en las instituciones políticas internacionales, fuerte incremento en la inversión extranjera y fundamentalmente asociado a la firma de muchos tratados de libre comercio. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Canadá, con México, los tratados de libre comercio con Asia, con Japón, ¿ya? Y con Corea, después los tratados de libre comercio con China en los 2000. Bueno, y eso es el fundamento principal del crecimiento de Chile en ese periodo. Por otro lado, yo diría que el crecimiento, la recuperación de Chile en términos de inversiones muchas veces en infraestructura, ¿ya? Sobre todo en infraestructura de telecomunicaciones, fueron varios de los fundamentos que llevó a que Chile tuviera un crecimiento bastante fuerte en los 90. Ahora, este 4,7% es un promedio de la década, pero si uno compara el periodo 90-97, ¿ya? 96, es un periodo en donde Chile incluso crecía a tasas del 10%, digamos, muy fuerte, y después de la crisis asiática hubo una baja del crecimiento y Chile se situó en tasas de crecimiento por debajo del 5%. Entonces el promedio de la década tiene que ver también con el efecto de la crisis asiática que tuvo y que fue muy fuerte para la economía chilena en ese periodo. Este periodo, como ya dije, termina con la crisis asiática en 1998, ¿ya? Lo cual no se refleja en estos datos, pero se refleja en la mayor parte de la economía emergente, ¿ya? Y sobre todo a Chile, que le afectó sustantivamente, y que Chile, después de la crisis asiática del año 98-99, recién se pudo empezar a recuperar en 2003-2004, digamos. Pero con todo, la economía mundial se recuperó rápidamente y tuvo un crecimiento de 4,8%. ¿Alguna consulta? No, profe. ¿Ya? Creo que no. El periodo entonces posterior a los 2000 es un periodo que comienza con el nuevo milenio. ¿Cuál es la característica del periodo posterior a la crisis asiática del 2000 en adelante? Yo diría la característica sustancial de ese periodo es la volatilidad financiera. Tenemos un mundo que está mucho más interconectado, producto de los tratados de libre comercio previo, producto de que una buena parte del mundo hoy día tiene exposición a los mercados de capitales internacionales, y eso lleva a que las noticias en el mundo tengan un impacto muy fuerte en otras economías, es decir, una noticia que puede ser que en algunas otras épocas podría haber sido poco importante, hoy día comienzan a hacerlo. Entonces, el mundo se enfrenta a un periodo de mucha volatilidad financiera, que comienza con el ataque a las Torres Gemelas en 2001, con los impactos de la crisis asiática todavía y las crisis de deuda en Rusia en el 98, la crisis de Brasil y Argentina en 2003-2004, ¿ya? Y con posterioridad colapsa, digamos, el proceso con la crisis financiera de Estados Unidos entre 2007 y 2008. Es decir, durante todo ese periodo, 2000-2008, digamos, una característica central de la economía global fue la exposición a grandes exuberancias en el mercado financiero. Incluida otra exuberancia es el crecimiento sustantivo de los precios de los commodities, que comienza a partir del 2005, producto del impacto de China en los mercados de commodities. China comienza a ser un big player a nivel de la economía mundial y ese impacto se comienza a verificar con el aumento significativo de los precios de los commodities, precio del petróleo, precio de los bienes agrícolas, precio del cobre. El precio del cobre comienza a crecer y hay impactos por ese lado. Muchos de los impactos a nivel global vienen desde el lado
financiero y desde el lado de los commodities. Entonces vemos todo el periodo que comienza en los 2000, yo diría con una característica respecto a la volatilidad financiera, y que tiene un impacto también tiene un impacto sobre el crecimiento, pero que beneficia significativamente a Chile. Chile se beneficia de ese periodo, el periodo 2015, un periodo en donde Chile sigue creciendo a tasas importantes, no tan fuertes como la que hubo en la primera década o la primer quinquenio de los años 90, pero Chile se recupera después de la crisis asiática gracias al fuerte crecimiento del precio del petróleo, perdón, del precio del cobre. ¿Ya? Y la economía mundial, básicamente el crecimiento de China. Si ustedes se fijan acá, el principal motor de la economía mundial es China en este periodo. Pero ese proceso se termina, yo diría, a partir de la crisis financiera de Estados Unidos del año 2010. ¿Ya? El proceso comienza en Estados Unidos el año 2007, se exacerba el año 2008 y después tiene un impacto sobre Europa el año 2011. ¿Ya? Y sobre la crisis de deuda de Europa del año 2011. Ese proceso tiene un impacto sobre los mercados, afecta al crecimiento, pero la diferencia que tiene este periodo respecto a lo que eran los periodos previos es que hoy día la mayor parte de las economías latinoamericanas y la economía emergente en particular ya no dependían tanto de Europa y Estados Unidos, sino que dependían más de China y de la economía asiática. Entonces, por eso, no obstante el bajo crecimiento que tuvo Estados Unidos, fíjense acá el crecimiento de Europa y Estados Unidos en este periodo comparativamente con las décadas previas, es muy bajo, pero el crecimiento de Chile, como en este caso representativo de la economía latinoamericana, es un crecimiento que es más bajo, pero se sigue sosteniendo gracias al crecimiento de la economía asiática y en particular de China, que es un fuerte demandante de precio del cobre y un fuerte demandante de productos provenientes de Latinoamérica, sobre todo agrícola, ¿ya? Y eso sostiene el crecimiento de América Latina. El periodo 2015-2025 ya yo diría que es un periodo de normalización en donde China comienza a reducir su tasa de crecimiento fundamentalmente porque llega a un periodo a un proceso de expansión del PIB per cápita bastante sustantivo, y eso tiene un impacto sobre Chile, impacto sobre el crecimiento de la economía chilena, y ese impacto, y las economías de Europa y Estados Unidos vienen con sus procesos de recuperación después de la crisis financiera del 2007-2011. Entonces, este es un proceso que 2015, y que estamos viendo hoy día, y que probablemente, como ya les dije en el bloque anterior, probablemente no... todavía la economía desarrolladas todavía no se recuperan de ese proceso, pero hoy día todo el mundo ha sido impactado por los procesos de pandemia a nivel global. Entonces estamos viviendo un proceso de reajuste de la economía mundial a nivel global. Pero todavía, si uno hace la comparación, China sigue siendo el principal motor del crecimiento a nivel global. Entonces, eso es lo que tenemos como descripción del crecimiento de la economía global a nivel del mundo. Ahora, ¿cómo se refleja esto? Si esto es lo que estamos describiendo esta parte. ¿Ok? Pero ¿cómo se refleja esto en términos de la evolución del pensamiento macroeconómico, que es lo que tenemos acá, digamos, acá arriba? Como yo les dije en el bloque anterior, el pensamiento macroeconómico se dividió a partir de, yo diría, de los 50 en adelante, en dos formas de ver la macroeconomía. Uno es el ciclo económico y otro el crecimiento económico. Es decir, esta parte de acá abajo lo que refleja es básicamente cómo se desarrolló el pensamiento respecto de las fuentes de crecimiento de largo plazo de la economía. Y esta parte de acá arriba del gráfico refleja cómo la economía tiene sus movimientos de corto plazo, ¿ya? Y que son asociados al ciclo económico. Es decir, la economía global tiene una tendencia de crecimiento, pero que en el corto plazo pueden haber movimientos fuera de esa tendencia y que la economía global puede crecer por debajo o por encima de esa tendencia. En términos simples, por ejemplo, la tendencia de la economía chilena, suponiendo que la economía chilena tiene un crecimiento de un 2,5%, 2%, digamos,
Esa sería la tendencia de crecimiento de la economía chilena hoy día. Pero, por ejemplo, vivimos un periodo que el año pasado, en donde la economía cayó ¿ya? En un 5,5%, y se espera que el crecimiento de este año, ¿ya? Del año 2021, la economía tenga un crecimiento de un 6,5%. Y probablemente el año 2022 va a ser un año de crecimiento del orden del 4,5 a 5%, del 4,5 a 3%, ¿ya? Que todavía va a estar por encima. Si ustedes se fijan, si ustedes toman ese ciclo completo desde el año 2019, consideremos el año 2019-2022, ¿ya? El año 2019 la economía chilena, como consecuencia del estallido social, ¿ya? Y del proceso previo al estallido social, la economía chilena debe haber tenido un crecimiento del orden del 0,5%. Sino el año pasado la economía chilena cayó en un menos 0,5%, menos 5,5%, y se espera que este año la economía se recupere del orden de un 6,5%. Y probablemente las expectativas para el próximo año, el año 2022, sean del orden de un crecimiento del orden de un 3%. Si uno grafica cada uno de esos, y si uno supone que la economía chilena tiene un crecimiento de un 2,5%, y uno hace un gráfico de eso, uno ve que se genera un ciclo. Por ejemplo, no sé si me siguen en el análisis. Voy a salirme de acá. Voy a salir de acá y me voy a me dan un segundo. Por ejemplo, yo tengo acá, yo tengo acá, por ejemplo, lo que yo dije recién, es que todo el periodo previo a la economía chilena, ¿no? Un segundo, estoy acá. El periodo previo a la economía chilena, ya, es que la economía chilena en el año 2019, algo así como un 0,5%, el año 2020 creció en menos 5,5%, ya el año 2021 se espera que crezca en un 6,5%. Este es el crecimiento del PIB. ¿Ya? Y el año 2022 probablemente va a ser un periodo de recuperación y la economía chilena va a crecer en torno al, supongamos, 3%. Pero como contrapartida, la tendencia del PIB, el crecimiento de largo plazo, es del orden del 2,5, 2%. Si yo grafico esto, lo que tengo acá es que en el gráfico yo voy a ver lo siguiente. Yo voy a ver que la economía chilena, por ejemplo, va a crecer en torno al 2,5%. Ese es el crecimiento de tendencia de la economía chilena. Y voy a tener el año 2019, 2020, voy a hacer aquí el gráfico, el año 20, el año 21, perdón, un momentito. Aquí el año 21, aquí el año 22, voy a tener el año 2019 con un crecimiento muy bajo aquí el año 2020 con un crecimiento negativo, acá, y aquí el año 2021 con una recuperación fuerte y con una... aquí esto es 2,5%, y con una recuperación el año 2022 del orden de un 3%. ¿Qué voy a estar configurando acá? Acá tengo esto. Entonces, si yo grafico esto, yo voy a tener algo como eso. ¿Ya?
Y lo que veo acá, en este gráfico que yo le establecí aquí, básicamente esto es la idea del ciclo. La economía chilena acá tiene un ciclo negativo, que es este periodo que tenemos aquí. Todo esto es un ciclo negativo, ¿ya? Un ciclo de recesión. Este es un ciclo de recuperación y la economía se está acercando hacia su crecimiento de largo plazo, a partir de una declinación de la economía. Entonces, lo que tenemos es que básicamente esa es la descripción de un ciclo económico. Esta sería, el 2,5 sería la tendencia de la economía. 2,5 es la tendencia de la economía y este es el crecimiento o el comportamiento de corto plazo de la economía. Es decir, aquí se está reflejando un ciclo económico. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos acá es básicamente esta descripción que tenemos aquí, digamos, que básicamente la distinción entre lo que es el ciclo económico y lo que es el proceso de crecimiento es cómo la economía a nivel global se ha ido desarrollando, cómo el pensamiento macroeconómico de la economía se ha ido desarrollando. Y en eso ha habido desarrollos provenientes de la economía clásica hasta 1930, hasta la crisis de Estados Unidos. La economía no tenía en cuenta ese tipo de consideraciones, la consideración del ciclo. Se pensaba que la economía no tenía ciclo económico, porque en general la economía tenía un crecimiento de largo plazo que era más o menos el mismo en el último centenio. Entonces, la noción del ciclo económico no existía en ese momento. El ciclo como tal comienza a ser desarrollado, la idea del ciclo comienza a desarrollarse con la economía keynesiana. ¿Ya? Y la economía keynesiana, gracias a John Maynard Keynes, comienza a desarrollar la idea de que la economía puede desviarse de estos crecimientos de largo plazo. Bueno, todos los procesos, ¿ya?, de desarrollo del pensamiento económico tienen que ver cómo se explica mejor este crecimiento o cómo se desarrolla el ciclo económico en la economía global. Y ahí surge la economía keynesiana, surge la teoría neoclásica, cada uno de ellos con distintos desarrollos respecto a cuáles son las explicaciones del ciclo en contraposición o en conjunción con el fenómeno de la inflación. No voy a entrar en detalle respecto a la aplicación de cada una de estas escuelas, está acá abajo, digamos, explicado, ¿ya? Pero básicamente, si uno lo pone en términos simples, es explicar cuáles son los fundamentos de por qué ocurre el ciclo. Ese es el objeto del comportamiento macroeconómico, del entendimiento de la macroeconomía, ¿ya?, en circunstancias de que, por otro lado, empieza a surgir fuentes de crecimiento, o sea, teorías que explican las fuentes del crecimiento económico de largo plazo. Es decir, si uno lo pone en términos del gráfico que le hice anteriormente, todas estas teorías de acá tratan de explicar esa línea de 2,5%. Y las teorías que tenemos acá arriba tratan de explicar por qué la economía fluctúa en torno a esa línea. Eso es básicamente la diferencia. Ahora, este curso en particular se concentra en esta parte de acá arriba. Es decir, por qué la economía fluctúa, ¿ya?, en relación a esa línea de 2,5%. La próxima clase, nosotros nos vamos a concentrar a explicar por qué, ¿ya?, la economía crece a ese 2,5%. ¿Ya? Y esas teorías, ¿ya?, es lo que nosotros conducimos o llamamos las teorías del crecimiento económico. Entonces, la próxima clase vamos a desarrollar esa teoría. Eso aparece, digamos, si ustedes lo ven acá, aparece en la segunda presentación que les envié, que es esta que les envié, que se llama Equilibrio Macroeconómico de Largo Plazo. Prefiero dejar la presentación ahí, ¿ya?, para no dejar la presentación de la próxima clase y concentrarme en la próxima clase a entender las bases del crecimiento de largo plazo y dejar la clase hasta acá. La idea de esta clase era básicamente introductoria y introducir las fuentes del crecimiento de la economía y motivar, digamos,
la explicación que nosotros le vamos a dar a la macroeconomía. Yo no sé si ustedes tienen consulta respecto a lo que hemos discutido. Doy el espacio a ustedes para que me consulten. ¿Consultas, sugerencias? No, profe, a mí me gustó mucho el modo de la clase. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Bueno, yo creo que lo más sensato es terminar acá la clase, esta clase que hicimos hasta ahora. Prefiero la próxima clase dedicarme a los temas de crecimiento para empezar de cero en la próxima clase. Quedamos acá, les envío los dos videos de los dos bloques, quedo a la espera respecto a su respuesta, respecto de la hora ayudantía y respecto de los formatos de evaluación. Así que quedamos en eso y nos vemos en la próxima clase. Chao, profe, que esté bien. Profe, Listo. chao. Profe, muchas gracias. Chao, Chao, profe. chao. Bien, adiós.